Maquiavelo fue el primero en pensar el tema del poder, en tratar de descubrir detrás de toda su fachada qué es lo que se esconde. Lo conocemos por El Príncipe, pero ha tenido muchos escritos respecto también de la cuestión del ciudadano. ¿Cómo podemos nosotros hoy en nuestro presente aprovechar sus enseñanzas y sacarle todo ese tufo maldito que lo persigue desde siempre? Los que gobiernan no han dejado de consultarlo nunca. Aquellos que ejercen el poder de alguna forma siguen sus enseñanzas. Entonces aprovechemos nosotros también de todo lo que nos dejó. Los invitamos en Filosofía desde acá a recorrer Maquiavelo, el poder en juego. Nicolás Maquiavelo es un exponente del Renacimiento italiano. Vivió entre los años 1469 y 1527. Nació y permaneció la mayor parte de su vida en Florencia, en el periodo que los historiadores llaman Renacimiento, y donde este movimiento cultural alcanzó su mayor esplendor. Renacimiento significa, entre otras cosas, la aparición del individualismo, el despertar del impulso a la belleza, el triunfo de la mundanidad y de la alegría de vivir, la conquista de la realidad terrenal por la acción de la mente, la restauración del deleite pagano de vivir, el desarrollo consciente de la personalidad en su relación natural con el mundo, nos dice Huizinga en su libro. Pero también este renacer se consumó como una vuelta a los orígenes y dependiendo de quién hablemos, se puede entender como volver a la Grecia y Roma clásicas o bien al Antiguo Testamento o a las primeras comunidades cristianas, como para un Lutero o un Francisco de Asís, por ejemplo. El reconocimiento de la dimensión histórica de la realidad, la actitud de la perspectiva histórica ante los acontecimientos, es fruto de esta época. Así como el reconocimiento del ser humano como ser natural, de su pertenencia a este mundo, de ser parte de la naturaleza y el mundo como el reino del hombre. Son ideas que surgen sin dejar de lado la dimensión trascendente, pero reconociendo que este es el mundo humano, que a él pertenecemos, es nuestro mundo. En esta época se piensa al hombre como un ser natural e histórico, racional y finito. Su pertenencia a la naturaleza y a la sociedad es un instrumento de libertad, más que una condena. Como vemos, son ideas que abonarán al futuro antropocentrismo e individualismo de la modernidad y aportarán a la transformación respecto del ámbito político y del poder en general. Hacia el 1500, en la futura Italia, se veían los nuevos tiempos como un gran estímulo para una nueva vida. Partamos de las ideas fundamentales del Renacimiento, la utopía renacentista. Su episteme mantiene muchos rasgos de orden y de control que eran típicos de la Edad Media. El teatro de la vida o espejo del mundo, le decían. La pintura del Bosco, por ejemplo, pinta ese mundo dominado por la locura, un lugar de sufrimientos, injusticias y maldad connatural a todos los hombres, sobre todo en su cuadro La nave de los locos. Un mundo que forma una cadena consigo mismo. En él los individuos viven una suerte muy poco feliz, presa de la enfermedad, la locura y la muerte. En los mismos años, Erasmo de Rotterdam, humanista neerlandés y clérigo, veía llena de barbarie e ignorancia la vida religiosa y pensaba que no debía esperarse ninguna acción benévola de ella. En esos tiempos, lo demoníaco podía mezclarse con lo bello. Es lo que pasa también en el escrito de Maquiavelo, quien tiende a mezclar de manera tan indisoluble el bien y el mal. El florentino tiene una visión semejante. Una nave de los locos en su mundo de príncipes necesariamente violentos y fatalmente injustos. Pesimismo e idealismo al mismo tiempo. Bases del pensamiento original de Maquiavelo que puede concebir un mundo de pesadilla, maldad y traición, pero, al mismo tiempo, ver posibilidades positivas en él. El demonio y el ángel, dos caras de la misma entidad. Similar perspectiva encontramos en la década de 1980 en el abogado y escritor argentino Eduardo Solari, que nos dice:
Con todas las variantes conocidas de sistemas, regímenes, culturas y religiones, los pueblos han hecho y hacen lo mismo. Las naciones civilizadas, igual que las que no lo son, con república o monarquía, igual que con democracia o tiranía, con pueblos que creen en lo trascendente o con pueblos que no creen en Dios. El comportamiento de fondo es el mismo, internamente y con respecto a otros pueblos. El comportamiento del número suficiente y su historia es de una uniformidad asombrosa. Un grupo sacrificando a otros grupos y dentro de los grupos unos a otros. El Renacimiento consiste en una nueva apreciación de la naturaleza y el hombre. Los opuestos siempre se unen indisolublemente. Violencia y gentileza, vida y muerte, fracaso y éxito. El Decamerón de Boccaccio es una clara pintura de esta época. Este esplendor del Renacimiento, fundamentalmente los siglos XV y XVI, es la manifestación de cambios muy profundos que venían produciéndose desde el siglo XI en todos los órdenes de la vida social. El pensamiento de Maquiavelo es el producto de un proceso largo. El florentino vive una sociedad en transición, donde se fusionan elementos distintos y puede caracterizarse como feudo-burguesa, es decir, que en la futura Italia, al tiempo que subsistían las regiones feudales, ya se instalaban los incipientes burgos. Durante esta época, nuevas experiencias actuaron sobre el sistema de normas, valores y creencias de la sociedad que alcanzan su primera etapa de sistematización en las teorías que formularon los hombres del Renacimiento, entre ellos Maquiavelo. Familias poderosas como los Medici en Florencia, los Visconti y los Sforza en Milán detentaban el poder en las ciudades. Otros grupos intentaron disputarlo y comenzaron a reclamar la participación en el poder político de la ciudad. Ante el descontento de los sectores medios y bajos, surgió entonces la necesidad de regular las actividades del mercado y de la producción y controlar el poder político. Al desencadenarse violentos conflictos, se fue constituyendo una sociedad dual, el patriarcado y el común. Las desigualdades estaban basadas fundamentalmente en la riqueza y el poder político. La vida de Maquiavelo se inscribe en los siglos XV y XVI con una mayor estabilidad política, disminución de las tensiones sociales y el surgimiento de los nuevos reinos unificados y centralizados. Francia, Inglaterra, Portugal y España lograron la unificación territorial y la constitución de las monarquías nacionales. Florencia quedó sometida a las políticas impulsadas por los grandes estados como Francia o España. Como anticipamos, las nuevas experiencias traen cambios también en las ideas, creencias y valores. José Luis Romero, historiador argentino, denomina mentalidades a esas ideas operativas y valorativas, normativas también, que inciden en los juicios de valor sobre las conductas y las opiniones sobre lo que es bueno y lo que es malo, en un sistema de ideas que a través del tiempo se transforma en tradicional. En la época de Maquiavelo surgieron nuevas normas morales, principios de vida, de legitimidad y de acción, así como nuevas concepciones sobre la realidad, el hombre y la sociedad. Era una mentalidad burguesa, racional y profana. El pensamiento de los hombres del Renacimiento es de transición, de combinación de elementos culturales diversos originados en las nuevas experiencias. La complejidad, la heterogeneidad y las contradicciones caracterizaron a esta época y también a sus pensadores. Maquiavelo logra llevar al terreno de las ideas sistemáticas las experiencias que se fueron desarrollando. Su obra, entre el republicanismo evidente de los discursos sobre la primera década de Tito Livio y el aparente cinismo o la amoralidad del Príncipe, ha sido, por lo menos para los estudiosos, más que controvertida. Después de 14 años, de 1498 a 1512, activos e intensos al servicio de la República Florentina, como secretario de la Cancillería y luego como secretario ejecutivo para los asuntos exteriores y militares, casi un ministro de Relaciones Exteriores, Maquiavelo perdió el puesto. Fue arrojado a prisión y torturado, encarcelado por los Medici bajo la sospecha, que se demostró infundada, de robo del dinero de las milicias de la ciudad y de participar en una conjura contra ellos.
Es liberado a los 44 años de edad. Está desocupado y con una mala situación económica. A partir de allí no recuperó ningún cargo público y murió a los 58 años. Autor de muchos estudios importantes y de no pocas comedias, escribe El Príncipe en 1513. De él nos dice Foucault: a esta altura, ¿qué es entonces El Príncipe? Es la lúcida obra de un hombre apasionado por la política, obligado por la fortuna a no practicarla más, pero a estudiarla, para nada carente de compromiso civil. El Príncipe muestra el carácter de experimento racional, conducido sobre el mismo cuerpo de aquello que, por definición, es variable, la fortuna, transformándose así, más que en una teoría del principado, en una teoría de la virtud en su relación con la historia. Nos lo dice en Seguridad, Territorio y Población, un seminario del final de su vida. El Príncipe propone un enfoque mucho más fuerte hacia la realidad cotidiana, a través de un uso típico del discurso oral y la marcada ausencia de terminología conceptual. En la prosa del secretario, dice Foucault, hay siempre un tono y una energía populares, producidos por una mezcla absolutamente extraordinaria de un lenguaje y una sintaxis culta y al mismo tiempo pueblerina. No hay en él referencias a textos escritos, sino experiencias del mundo contemporáneo, donde cualquiera podía reconocerse, en consonancia con las nuevas formas de hacer ciencia y de obtener conocimiento, no en los libros, sino en la realidad. Para los científicos de la naturaleza, en ella misma, y para Maquiavelo, en la realidad social y política. Muestra un periodo, según lo descrito en El Príncipe, de un continuo estado de tensión y de catástrofe siempre inminente. Ante esto, con su Príncipe, busca poner remedio a la situación desde su propia óptica. Nos sigue diciendo Foucault: desde la Edad Media hasta el siglo XVI, aquella, la soberanía, no se ejerce sobre las cosas, sino ante todo sobre un territorio y por consiguiente los súbditos que residen en él. En este sentido puede decirse que el territorio es sin duda el elemento fundamental del Principado de Maquiavelo y de la soberanía jurídica del soberano, territorio que es el fundamento mismo del Principado o la soberanía. Escribe sus famosos discursos sobre la primera década de Tito Livio como producto de su actividad literaria, junto a los humanistas que formaban su grupo y se reunían regularmente en los alrededores de Florencia, mantenían conversaciones eruditas y se enlazaban en intensos debates sobre política. Un historiador fundamental de Maquiavelo es Quentin Skinner y nos dice: en sus diálogos siempre discutían sobre el destino de los regímenes republicanos, cómo se alzaban a la grandeza, cómo defendían sus libertades, cómo declinaban y caían en la corrupción, cómo llegaban finalmente al inevitable momento de colapso. Su interés por la libertad cívica, resultado de su participación en estas discusiones, fue el tratado Arte de la Guerra y la decisión de escribir sus discursos, su más larga y en muchos aspectos su más original obra de filosofía política. En los discursos vuelve nuevamente, estimulado por la conversación y el lenguaje, a esos más altos valores políticos que se alcanzan solo a través de la conversación y la asociación social. Una revolución filosófica que ponía a la conversación, a la asociación política entre sujetos particulares y a la comunicación entre ellos como el camino de acceso a la verdad y a la razón. Diálogos, nuevamente, como en la academia y el liceo de la antigua Grecia, las antiguas escuelas filosóficas clásicas, que lo tenían como método para la construcción del saber, no en solitario, ni contemplativamente, sino a través de la palabra compartida. De allí la escritura de los discursos. Una suerte de conversación perpetua era la vida de la polis. Los discursos de Maquiavelo son reveladores de esta vida. Nos dice haber aprendido por una larga práctica y continua lección de las cosas del mundo. Es consciente de que leer no es suficiente, pero hay que hacerlo con diligencia, es decir, con cuidado, sensatamente, con inteligencia. Se necesita saber reflexionar, discurrir, inventar. En el prefacio al libro 2 de los discursos dice: nunca se conoce toda la verdad sobre el pasado, porque se silencian algunos hechos y se amplifican otros, y porque, palabras de Maquiavelo, los hombres odian por miedo o por envidia, dos motivaciones que mueren con los hechos del pasado, los cuales no pueden inspirar ni lo uno ni lo otro.
Pero no sucede así con los acontecimientos en que somos actores, que ocurren bajo nuestros ojos. El conocimiento que de ellos tenemos es completo. Ser actor político entonces ofrece un puesto de observación privilegiado. Comprender la realidad política no consiste en adoptar una posición desinteresada o científica ante la realidad. Consiste en vivir dicha realidad y reflexionar sobre esa experiencia. Las pasiones son un elemento que ayuda a un conocimiento más acabado de la realidad. Mediante ellas está en capacidad de comprender el significado de las acciones políticas que las protagonizan hombres apasionados. El científico político puede emplear diversos métodos para comprender el significado que ciertas acciones tienen, pero nunca podrá reemplazar el conocimiento que tiene el actor político a través de su propia experiencia. La inmensa mayoría de los grandes pensadores políticos, de Platón a Lenin, los autores de la independencia norteamericana y el mismo Maquiavelo, han sido protagonistas de las luchas políticas de su época. La segunda fuente para conocer la verdad efectiva de las cosas, como la llama, es la historia. Y nos dice, en los discursos, quien quiera compare el presente al pasado, ve que todas las ciudades, todos los pueblos siempre han estado y están aún animados de los mismos deseos y los mismos humores. Las lecturas de Maquiavelo son los clásicos del pensamiento político griego y romano y las historias de vidas famosas. Sus análisis de política se funda y se nutre de los comportamientos efectivos y de sus motivaciones, lo que verdaderamente hicieron los protagonistas y no lo que dijeron en los discursos. Sus consideraciones son antropológicas y de psicología social, ligadas a una visión realista de los seres humanos. La clave de comprensión de los procesos históricos la encuentra en las características básicas de la condición humana. Es su elemento estable y permanente. Esto le permite extraer dos consecuencias del conocimiento de la historia. La primera es que las acciones de los grandes hombres pueden ser imitadas. Sus figuras se constituyen así en prototipos, en modelos. La segunda es la posibilidad de prever lo que ocurrirá en una república y entonces usar los medios empleados por los antiguos o imaginar nuevos. Aparece claramente por primera vez en el ámbito político un uso nuevo para la razón, pero que la caracteriza de ahora en adelante. La razón de cálculo, que hace su aparición en el cálculo político antes que en el matemático. Es decir, la posibilidad de adelantarse a los acontecimientos, de planificar y prever los pasos para la acción. Más adelante, por supuesto, aparece en las matemáticas el cálculo de probabilidades, no muy lejos de esta época. Descubre que la razón también tiene esta capacidad, que la racionalidad también consiste en esto, y no solo en un teorizar sobre la realidad. La razón no solamente responde a la pregunta ¿qué es esto? ¿Qué son las cosas?, sino que se puede utilizar la racionalidad dentro de lo que es el mundo humano y dentro de lo que es el juego del poder en ese mundo. En Maquiavelo aparece por primera vez teorizado y usado para el ámbito de la acción política lo que denominamos el cálculo racional. Sin embargo, su tarea no es de historiador. Maquiavelo se muestra más interesado en obtener conocimientos útiles para actuar en política que en alcanzar un conocimiento exhaustivo de los hechos. Aplica lo que los sociólogos llaman observación participante, de enorme ayuda para la reflexión política. Es justo definir su procedimiento como análisis histórico comparado de los sucesos. Su método consiste en la regla general de que ciencia es observación y control, referencia a casos, situaciones, condiciones específicas, comparaciones. Se necesita saber estar distanciado de los sucesos que se analizan y se evalúan. Se necesita saber tomar una distancia crítica del objeto. En definitiva, se necesita perspectiva. Aquel preciado descubrimiento renacentista, primero en el arte pictórico con Leonardo, entre otros, y la perspectiva temporal, histórica, con el mismo Florentino. Distingue entre la ciencia política pura y la aplicada. De la primera duda de su existencia, si no puede transformarse en aplicación, si no procura la prueba de los hechos. Este es el punto fuerte de la ciencia política respecto de la filosofía política. La filosofía, al tener como horizonte el orden racional, la coherencia, rechaza el conflicto. No puede aceptar, como dice Zimmermann,
a los relatos que se refieren a la colisión de obligaciones morales opuestas, porque repugnan a la razón, de acuerdo con el principio de no contradicción. Siempre está trabajando con la meta, la utopía o el horizonte de un orden racional, coherente y lógico. La contradicción y el conflicto son algo que debe ser superado, no puede ser mantenido para la filosofía. Quien mantenía el conflicto era Heráclito, allí en los presocráticos, antes de la Grecia clásica, pero de Sócrates en adelante, cuando se sale de la Grecia arcaica, esto se diluye. Si la política o lo político es este mantenimiento del conflicto y su imposible resolución, como nos mostrará Maquiavelo, ¿qué relación hay entre esto y la filosofía? Por lo menos la filosofía como ha sido entendida tradicionalmente. Es Nietzsche quien rompe con esto, y a partir de él comienza un camino y una senda por donde poder empezar a pensar el conflicto, poder vislumbrar ese horizonte trágico en la reflexión. La finalidad principal del conocimiento político es operar sobre la realidad, es decir, colaborar en el ejercicio del poder político. Como su admirado Dante Alighieri pensaba, en política no se actúa para saber, sino que se sabe para actuar. La acción no ofrece otra seguridad que el riesgo. La verdad de la acción política no se deja reducir a saber objetivo. No es totalmente racionalizable, ya que la política y la filosofía también asignan significados diferentes según el contexto para las palabras libertad, verdad y justicia, por ejemplo. Un buen ejercicio para comprender lo dicho es ver qué significa libertad en Hobbes, en Locke y en Marx.